Bye, María. Y saludamos con gusto al venerable Klint. Pau. Muy buenos días de México. Buenos días, venerable. Qué gusto. Buenos días. Buenos días. Good morning, everyone. Buenos Buenos días. días. Good morning. Buenos días, venerable. Uruguay. Ok. Te adoramos. Colombia. Chile. Ecuador. Puerto Rico. It's always great every Thursday morning seeing all your beautiful smiles. Me encanta que todos los jueves veamos sus hermosas sonrisas en la mañana. You know, it's a very, very good thing to start our day with a smile. Saben, es muy importante empezar el día con una sonrisa. You know, I do the same thing every morning. Excuse me. I do the same thing every morning. Yo hago lo mismo cada mañana. Okay, let me mute everyone. Okay, well, Clint, open your microphone, and Jessica. Thank you, Nina. Thank you, honey. So, when I wake up, go to the restroom and I look in the mirror and I smile. Cuando despierto, lo primero que hago es mirarme al espejo y sonreír. Why do I do this? ¿Por qué hago esto? Because when you smile in the mirror, you can see the first person smiling back at you. Porque cuando ves a alguien en el espejo, lo primero que ves es sonreírte a ti mismo. Also, if you don't smile often, you can practice to see how much is enough. Y también, si no lo practicas suficiente, nunca vas a saber cuánto es lo suficiente. For example, if you smile this much, it's not that great. This much, too much. Por ejemplo, si sonríes de esta manera, como lo hace el venerable, no es suficiente, pero si sonríes exageradamente, es demasiado. So, we're always looking for balance. Siempre estamos buscando por un balance. Both in life and in meditation. En todo, en la vida y en la meditación. So what we learn in meditation, you can practice in your daily life also. Así que cuando estamos aprendiendo meditación, pueden practicar en su vida rutinaria también. So, before we start, is anyone brand new? Así que ahora, antes de empezar, ¿hay alguien que sea nuevo? Que levante la mano, por favor. Well, the good thing is, whether you're brand new or you've been meditating for years, same 2 steps. La buena noticia es que no importa si sean nuevos o hayan meditado durante años, son los mismos 2 pasos. And those 2 steps are relaxation and awareness. Y esos 2 pasos son relajación y estar consciente. When you relax, allow yourself to really relax. Cuando se relaja, permítanse a sí mismo relajarse. Do not force, do not push. No se forcen ni se estresen. Everything is light and gentle. Todo es ligero y gentil. So when we meditate, sometimes we try to look perfect. Cuando meditamos, no hay que tratar de verse perfecto. You don't need to look perfect. Instead, feel perfect. No es necesario que te veas perfecto. En su lugar, siéntete perfecto. We meditate for inner peace, not Instagram. Meditamos para tener paz interior, no para el Instagram. So don't worry about how you look. Así que no se preocupen de cómo se ven.
So as we practice, remember, relax. De la forma en que practiquen, recuerden relajarse. Also, the second step, consciousness or focus. Y también el segundo paso es la conciencia o estar enfocados. But it's a very light focus. Pero es un enfoque muy ligero. It's not intense or very strong. No es intenso ni demasiado fuerte. It's very light and gentle. Es muy ligero y gentil. Just like when you look out at a view, Tal como cuando miran una vista. for example, like my background. Como por ejemplo la parte trasera de la pantalla del venerable. This is Lake Michigan in Chicago. Esto es como Michigan en Chicago. You look at it and just watch the whole thing, allowing you to, beautiful. Miras esto y simplemente lo observas y dices, es hermoso. You don't try and figure out, oh, how many buildings, how many birds, how many boats. No lo observas y tratas de adivinar cuántos edificios hay o cuántos botes o cuántos pájaros. Instead, take the whole thing as one beautiful image. En lugar de eso ves la imagen como una sola. So, as we practice, we have our minds stay with one thing. Así que conforme vayamos practicando, mantengan su mente en una sola cosa. And this one thing can be anything. Y esta cosa puede ser cualquier cosa. For example, a crystal ball, the sun, or the moon. Por ejemplo, una esfera de cristal, el sol o la luna. But it can truly be anything at all. Pero verdaderamente puede ser cualquier cosa. Because this object or image is for you. Porque este objeto o esta imagen es para ti. A way to help you feel calm and peaceful. Eso te va a ayudar a sentirte tranquilo, relajado y en paz. And as we practice this, you will start to feel all the wonderful benefits. Y mientras practicamos esto, también vas a tener todos los demás beneficios. First, you'll start to feel very relaxed. Primero empiezas a sentirte realmente relajado. Then with your relaxation, you also start to be healthier. Y con la relajación también empiezas a estar más saludable. From there, you're also happy. Y también más feliz. And when you're happy and healthy, no more wrinkles. Y cuando estás feliz y relajado, no hay más arrugas. So if you want to look younger, gently close your eyes and meditate. Así que si quieres verte o lucir más joven, solamente cierra tus ojos y medita. So, is everyone ready for some anti-aging meditation? Así que ¿están listos ya para algo de meditación antiedad? Okay, then as always, I'm very glad I get to lead you all in Spanish. Así que como siempre estoy muy complacido de liderar la meditación en español. Comencemos la meditación. Primero, siéntate en una posición cómoda. Relájate y ponte cómodo. Toma
una respiración profunda. Respira tranquilo, aire fresco y relájate. Exhala todas tus preocupaciones, pensamientos y responsabilidades. Simplemente déjalo ir. Olvida todo durante el tiempo que estemos meditando. Solo inhala y exhala. Cada inhalación ayudará a sentirte más relajado y cómodo. Toma algunas respiraciones más profundas. La respiración profunda es una forma muy natural y fácil de ayudar a relajarnos. Una vez que te sientas relajado, regresa a respirar normalmente. Relaja todo el cuerpo, desde la parte superior de la cabeza. Cierra suavemente los párpados, como si estuvieras a punto de irte a dormir. Deja que los párpados se vuelvan ligeros, como una pluma que cae sobre agua. Relaja tu nariz, tus mejillas, tu boca, hasta tu barbilla. Deja que todo tu rostro se relaje por completo y que fluya hasta tu cuello. Deja que todo se suelte hasta estar muy relajado y fluya hasta tus hombros. Siente cómo tus hombros se vuelven muy ligeros, como si te quitaran un peso de encima, sin presión, sin tensión, simplemente muy cómodo. Ahora deja que la relajación fluya hasta tus brazos, de un músculo al siguiente, hasta liberar
y relajar la punta de los dedos. Dejando que tus brazos se sientan muy ligeros y cómodos. Ahora relaja el pecho, el abdomen y la espalda, como si estuvieras recibiendo un masaje que libere y alivie todos los músculos de la espalda. Poco a poco, centímetro a centímetro, deja que todos los dolores y molestias se vayan. Siente solo comodidad y relajación por toda la espalda, que fluya hasta tus piernas. Siguiendo hacia abajo de un músculo al siguiente, liberando y relajando hasta la punta de los dedos de los pies. Simplemente siente que todo tu cuerpo está completamente relajado y cómodo. Percibe que puedes sentirte así para siempre o todo el tiempo que quieras. Como sabemos, el primer paso para la meditación es la relajación, dejando que nuestro cuerpo se sienta cómodo y relajado. Así que deja que tu cuerpo se relaje. No lo presiones, no lo empujes. Déjalo ir y relájate. Una vez que estés relajado, pasamos al siguiente paso. Conciencia. Hacemos esto visualizando un objeto simple, algo que conozcas. Por ejemplo, el sol, la luna o una estrella brillante. Algo fácil de imaginar. Visualiza este objeto flotando en tu centro. Este lugar está en el medio de tu abdomen.
2 dedos por encima del ombligo. Este es tu centro de gravedad, el centro absoluto de tu cuerpo. No te preocupes por encontrar esta ubicación. Con solo tener una idea general está bien. Visualiza tu objeto de meditación donde lo sientas más cómodo. Delante de ti, detrás de ti, a tu lado o dentro de ti. Deja que tu mente se sienta cómoda y tranquila. Ahora miremos nuestro objeto. Obsérvalo. Toma tu tiempo. Deja que tu mente esté quieta. Mientras continuamos meditando, recuerda que estamos practicando, entrenando nuestra mente para que baje la velocidad. A lo largo de nuestros días, pensamos constantemente en muchas cosas a la vez. En el pasado, el presente y el futuro. Pero ahora mismo, nada de eso importa. Deja todos esos pensamientos a un lado. Primero, debemos aprender a dejar ir. Deja ir todos estos pensamientos, nuestras preocupaciones, errores y responsabilidades. Solo déjalos a un lado. No los necesitas. Ahora es el momento de descansar, tanto en cuerpo como en mente. Pero si tu mente continúa en otros pensamientos, podemos usar otra herramienta que puede ser un mantra. Un mantra puede ser una palabra, una frase o un sonido. El que nos gusta es Samma Arahant. Samma Arahant.
Puedes repetir este mantra en tu mente tantas veces como quieras. O usa tu propio mantra, palabra o frase. Por ejemplo, relájate, sabay, claro y brillante. Usa tu mantra y el objeto de meditación como tus herramientas para ayudar a calmar tu mente y traerla de regreso a tu centro. Ahora continúa en silencio hasta el momento indicado.
Ahora comencemos a difundir la bondad y el amor, esparcir
la bondad y el amor. Es como extender tu corazón. Enviemos buenos sentimientos a todos los seres vivos. Así que pon tu mente en el centro, como lo has estado haciendo. Imagina que tu objeto se vuelve cristalino, limpio y brillante. Y en el centro de tu objeto hay una luz que brilla. Esta luz es muy especial. Todos los que tocan esta luz se sienten felices, saludables y en paz. Así que deja que esta luz brille dentro de sus cuerpos, llenándolos de luz. Luego, deja que esta luz brille en ti. Llene esta habitación. Llene tu ciudad y las ciudades vecinas, llenando el estado y los estados vecinos, llenando el país y los países vecinos, hasta llenar el mundo entero y todo el universo, pensando en tus seres queridos, tu familia, tus amigos, toda la gente que conoces y toda la gente que no conoces, y a todos los animales de este mundo, y pensando en tus amigos y familiares que han fallecido. Deseando lo mejor para cada uno de ellos. A medida que difundimos la bondad y el amor, puedes pedir un deseo para ti. Tal vez estar sano, ser próspero y tener éxito, para obtener sabiduría, alcanzar la iluminación, por la paz mundial. Buddha Parapata Pajekanan Palam Arahantanan Jate Jenarakam Pantami Sapaso Sapaputanupavena Sapathamanupavena Sapasanghanupavena Sattha Soti Avantu Te.
Ahora, muy suavemente y a tu propio ritmo, abre los ojos. Que todos sean bendecidos con felicidad, salud, riqueza y éxito en sus vidas. Te deseo que estés rodeado de buenos amigos que siempre te guíen hacia la luz en tiempos de oscuridad y necesidad. Y cuando cierres tus ojos para meditar, obtengas paz interior rápido y fácil durante toda tu vida. Te tengan buen día y gracias por venir. Thank you so much, Venerable Klint. Maria. María. Sí, nos despedimos del venerable Klint. Mau. 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 Muchas gracias. All right, thank you, Venerable Klint, and welcome back, everyone. I hope you enjoyed meditation this morning. Muchas gracias al venerable Klint y bienvenidos de regreso a todos. Espero que hayan disfrutado esta meditación. All right, Jessica, you have the word. Yes, Nida. En Dhammakaya nos dedicamos a esparcir la meditación a todo el mundo como una práctica universal de bienestar. No tenemos ninguna intención de cambiar la fe de sus creencias. Estamos aquí para compartir nuestro conocimiento y experiencia para encontrar paz y felicidad dentro de ustedes mismos. Una vez que logran encontrar la paz y felicidad, entonces la pueden compartir con sus familiares y amigos y su comunidad, y juntos podemos hacer de este mundo un mejor lugar y más pacífico para vivir. Thank you, Jessica. All right, Venerable Klint. Now time for wisdom talk that we are waiting for. Jessica. Ahora estamos listos para las palabras de sabiduría con el venerable Klint. So, for today, some words of wisdom from my master. El día de hoy les quiero compartir unas palabras de sabiduría de mi maestro. What he tells us is, first, stop. Lo que nos dice es primero hacer un alto. At first, it may be difficult to stop the mind. Al principio puede ser difícil detener la mente. Be patient and calm. Ser paciente y con calma. Even though it may not be what we wish for, wait happily. Incluso cuando algo esperamos que pase, esperemos de manera feliz. Most of the time, we are not patient enough. La mayor parte del tiempo no somos lo suficientemente pacientes. We push our mind too hard, Presionamos nuestra mente demasiado or the mind starts to wander. o la mente empieza a divagar. If so, the mind cannot stop Si es así, la mente no puede parar because we use the wrong technique. porque usamos la técnica equivocada. So to do this correctly is to practice stopping. Así que la forma correcta de hacerlo es practicar el detener. When we keep pushing forward, it makes it difficult to notice what we should be doing. Cuando lo estamos haciendo, It's difficult to know what you are doing. es difícil saber lo que estamos haciendo.
But when you finally take that moment to stop, to pause, you see clearly. Pero cuando finalmente te detienes, haces una pausa, lo puedes ver de manera clara. This is why meditation is so important. Por eso es que la meditación es tan importante. During meditation, we practice stopping. Durante la meditación practicamos el detener. Stopping both body and mind. Detener el cuerpo y la mente. But especially the mind. Pero especialmente la mente. If your mind keeps on wandering, it's very difficult to think clearly. Si la mente empieza a divagar, es muy difícil pensar claramente. So before you do anything, remember to first stop. Así que antes que hagas cualquier cosa, lo primero que te recomiendo es hacer una pausa. Thank you so much, Venerable Klint. Muchas gracias, Venerable Klint. All right. If you have any question and anything that you like to share, please put your thumbs up on the screen, please. Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano en sus pantallas con las reacciones. All right. First hand, Juliana Berrio. Open your microphone. Good morning. Good morning. How are you, Venerable? Thank you. And thank you also to everybody that helps this happen. Gracias. But can I translate or you want to translate? Okay, Yes, go Jessica. ahead. Sí, ok, está bien. Le estoy dando gracias a todos los que contribuyen para este grupo. I'd like to ask you two things. First of all, it's like when you don't stop, when you are trying to meditate, but then like because you have so many things, it comes back, and I tried different mantras, and it did not work. So I don't know how to focus and just be in the present at that moment and stop thinking about how many things I have to do. And my second question is, all my life I felt a lot of tension in my tummy, and I want to release that feeling. I have been doing many things, trying to be conscious, imagine the sun, which helps me a little bit, but it continues, like the tension is like something like, you know, and then I try to just focus on the sun and just releasing that tension to be able to concentrate. And I don't know what I'm doing wrong, as you said, like maybe I'm using the wrong technique or I'm not doing something right. Lo que le estoy preguntando al Venerable Klint es que en toda mi vida he sentido una tensión en el estómago y es difícil, por ejemplo, un poco concentrarme en la relación porque todo el tiempo estoy tratando de destensionar esa parte. Y lo otro es que siempre que estoy meditando estoy pensando y vuelvo y retomo el mantra y lo canto, cambio de mantra a ver si es eso, pero los pensamientos siguen. Y esa es la traducción, lo que le estoy preguntando al Venerable Klint. Very good, Juliana. Okay. Very good question. So, remember, so with the first question, your mind's always wandering and you're trying to stop. The thing is, we use our meditation object and the mantra as tools. And sometimes, now these are like your refined tools. Sometimes it's kind of like your screwdriver and your hammer. You use it when it works. But sometimes both of them are not the tool. In your case, what I recommend is reset. What is resetting? Resetting is bringing yourself back to your center, back to the balance. And one way to do it
is indeed using the tools. Another one to do is to restart. Just open your eyes. Can you please let me translate first this part? I'm sorry. Okay, Okay. Jessica. Yes, because this is a question that can Yes. help another people. Oh, yes. La primera pregunta que hizo Juliana, nos dice el venerable, que la mente siempre, la mente fue hecha para estar pensando y pensando y pensando, y cuando estamos meditando y la mente está divagando constantemente, hay diferentes herramientas que podemos usar. Algunas de ellas son, como nos ha comentado antes, el concentrarnos en un objeto, ya sea el sol, la luna, una esfera de cristal. Pero si esto no funciona, de todas formas, lo que nos recomienda es resetearnos. Esto quiere decir traer la mente de regreso a nuestro centro. Yeah. The thing is, we always try to reset. Resetting is by using the object, using the mantra. Sometimes the reset is not enough. And that's why we will have to also readjust and then restart. Algunas veces, bueno, siempre tratamos de resetearnos cuando pasa esto usando el mantra o el objeto. Y no siempre es suficiente. Lo importante es intentarlo nuevamente y volver a empezar. So let me just go ahead and show you. We have the reset. That's the first thing we try. Then we restart if that's not working. Restarting is open your eyes, start over. It's always okay to reset and restart. Cuando el resetear no nos funciona, también podemos reiniciar, que esto es abrir los ojos nuevamente y volver a empezar. After we restart, pretty much just open your eyes, do something else. Let your mind do something else. Then we readjust to get back to where it should be. Entonces, una vez que reiniciamos abriendo los ojos y viendo, observando alguna otra cosa, lo siguiente es reajustar. Funny, I just happen to have this ready. But yes, it's a very common thing. Casualmente ya tenía esto listo, pero sí es muy común que esto pase. Because as we practice, and in daily life, there's always something going on, something making us think, making us do that, look at this, look at that. And it's hard to get back to calm. Porque conforme vamos practicando en la vida diaria, tenemos muchas cosas que hacer, vamos y venimos. Lo importante es intentarlo y mantenerse en calma. So the important thing is, when you start to realize your mind's just everywhere, gently bring it back, but do so relaxingly, not forcing. Así que lo importante de esto es detectar cuando te das cuenta que tu mente está divagando, yendo y viniendo, trates de relajarte y traerla de regreso de manera relajada y sin forzar. While I teach you this, I'm not perfect either. Mientras les enseño esto, yo tampoco soy perfecto. Easy way to notice how you're doing is if you're easily frustrated and annoyed with how you're trying to calm down, you're not doing it right. Y la forma fácil de detectarlo si lo estás haciendo bien es que cuando lo intentas y te enojas o surge algún sentimiento, eso significa que no lo estás haciendo de la manera correcta. So if you start to feel frustrated, first deep breath, help you slow down. Little by little, come back to calm again. Así que si empiezas a sentirte frustrado, eso no ayuda, entonces toma un respiro y tranquilízate y regresa nuevamente. All the practice of this is our mindfulness. Are we aware of ourselves or
Toda esta práctica se basa en el mindfulness o en nuestra mente, nuestra capacidad de estar conscientes en lo que estamos pensando. And just like how I've told you guys many weeks in a row now, what you focus on is what becomes something very strong. Y como varias veces nos ha comentado el venerable, en lo que nos enfocamos es lo que hacemos fuerte o lo que fortalecemos en nuestra mente. So don't focus on the fly on the cake, okay? Así que no nos enfoquemos en la mosca en el pastel. And with your second question, that tension in your stomach, does it happen all the time or just during meditation? Y referente a la segunda pregunta que tenía de la sensación en el estómago, le pregunta que si pasaba todo el tiempo Okay. o solo una vez, y ella nos dice que todo el tiempo. Now this can be, it can be two things. It can be a physical, something maybe you can see a doctor to find out. And number two is possibly while you're focusing, your mind's almost always tensing up unintentionally. And if you tense up, first it goes with headache, then it starts to hurt down your neck, then it hurts into your chest area, and then it goes down to the stomach. I have a friend who has this also. La segunda pregunta, bueno, pueden ser dos cosas, una puede ser física u otra puede ser emocional o tensión. La primera, si es física o si fuera física, le recomienda que tal vez pueda ver a algún doctor. La otra puede ser que está enfocando demasiado y a veces eso empieza con un dolor en la cabeza y va bajando por el cuello, la espalda y llegando hacia el estómago. Eso puede ser por estar demasiado tensa o enfocarse demasiado. I recommended my friend to allow themselves to relax more. Don't think so strong and tight. El del venerable tenía un amigo que le pasaba esto y lo que le recomendó es que se permita a sí mismo relajarse, que no se presione demasiado para no estar tan tenso. Yeah, when you realize you are a thinker, someone who loves to think and think, not so much. Don't tighten it up to the point where everything starts to hurt. And it actually can come from your extra thinking. Cuando empiezas a pensar demasiado y te das cuenta de eso, puedes tensar demasiado el cuerpo, tanto que cause algún dolor, y eso también puede causar que pensemos extra. Just like I mentioned before, our thoughts are weightless. They have no mass. They have no what? Oh, mass, meaning there's no weight. It's a Yes. scientific term. Yes. Tal como nos dijo antes, los pensamientos no tienen algún sentido o si no tienen algún sentido. Yeah, it's weightless. But why is it? It weighs you down. It feels Es heavy. esperar, no tenemos Peso. sí, los pensamientos no tienen peso. Gracias. So even though it's weightless, but it weighs you down, and it feels heavier the more you think about it. Y mientras más pensamos, es más pesado pensar en eso. Nos cuesta trabajo. So that's why we have to learn how to let go. Por eso es que es importante dejar ir. But how do we let go? Pero ¿cómo lo logramos? It's not throw away or forget about. No se trata de lanzarlo lejos o olvidarlo. It is putting it down
es simplemente ponerlo, not carrying it. sin cargarlo. We're always carrying all these extra thoughts. That's why we El feel so estar heavy. cargando todos estos pensamientos extra, And that's why we feel so heavy. es por eso que nos sentimos muy pesados. Because our thoughts, we'll never forget them. So don't try to forget it. Así que no traten de olvidarlos, simplemente déjenlos. Because our mind is the best recorder in the world. Porque nuestra mente es la mejor grabadora en el mundo. But instead of trying to forget, don't hold on to it. Place it down. Pero en lugar de tratar de olvidarlos, porque no se puede, simplemente déjenlos a un lado. It's very sad. I see a lot of 10-year-olds, 10 years old, stressed. Es muy triste ver a chicos de 10 años estresados. They're 10 years old. They shouldn't even know what stress is. Tienen 10 años, ni siquiera deberían de saber lo que es el estrés. Truthfully, I never understood the word stress until I was 20. Y verdaderamente el venerable entendió lo que es estrés hasta que tenía 20. I'm a very lucky guy. Es una persona afortunada. But why are they stressed? They're worried about the future. Pero ¿por qué se estresan? Porque están preocupados acerca del futuro. Children are very smart nowadays. They have a lot of new knowledge that we didn't as kids. Los niños de hoy son muy inteligentes y tienen muchas cosas en las que piensan porque tienen más acceso que cuando nosotros éramos niños, más acceso a la información que cuando éramos niños. We have technology. You don't have to go to the library and read a book. You just click this and they get the information. Tienen la tecnología para encontrar la información, no es como cuando tenías que ir a la librería a buscar un libro. Simplemente buscas en internet y encuentras la información. With all that extra information, they worry about everything. Con toda esta información extra, ellos se preocupan de todo. And then kids grow up too quickly. They don't have time to grow as a person. Y entonces por eso es que los niños crecen de manera acelerada, no conforme a su etapa. So we can already see it in the next generations. They're already stressing at such a young age. If at 10 years old they're stressed, what will happen when they're adults? Y lo vemos en las generaciones que se estresan demasiado. Y si ahora se estresan, que tienen 10 años, ¿qué va a pasar cuando sean adultos? This is why, first ourselves, starting to have our own peace, starting to practice placing down, being a role model for them all. Por eso es que tenemos que empezar por nosotros a encontrar nuestra propia paz interior y ser un ejemplo para los demás. Of course, it's not easy. We're all working on it. But eventually, you'll be okay. We will make it. Por supuesto, no es algo fácil, pero estamos trabajando en ello y eventualmente lo vamos a lograr. Right. Thank you so much, LP Klint. That was very, very, very good answer. And thank you, Juliana, for the good question. Muchas gracias al venerable Klint por su respuesta y muchas gracias, Juliana, por tu pregunta que fue muy importante. All Thank right. you, Nida. Thank you. Thank you, honey. And continue practice, okay, Juliana? Do not give up, okay? Continúa practicando y no te rindas. All right, next is Alexandra. Seguimos con Alexandra. Muchas gracias, divino lo que nos acaba de dejar el venerable Klint. Quiero compartir sobre la experiencia de meditación, fue muy linda, muy profunda,
a veces me da la sensación cuando veo cosas como que las veo en movimiento, capaz que es mi mente que está un poco en movimiento. Quiero compartirles otra cosa para los hermanos que están en todo el mundo. Hoy en Uruguay es una fecha patria, es la declaratoria de la independencia. Y en la noche de ayer es un día especial porque todo el mundo se celebra, se le llama la noche de la nostalgia, de los recuerdos. Entonces todo el mundo sale, baila, música de otra época. Esto es conocido a nivel mundial, se lo quería compartir. Pero mi pregunta viene un poco para profundizar todo lo que está hablando el venerable Klint, el control de las emociones. Porque como venimos de épocas de, como dice el venerable a veces, de oscuridad, la gente en general a veces está con mucha ira, con mucho enojo. Y hay situaciones que a veces, más allá de la meditación, pueden afectarnos o no. Cuando estamos verdaderamente meditando y aquietando la mente, ahí es cuando estamos totalmente alineados, ¿no, venerable? La mente, cuerpo y espíritu. Alexander, don't make it too long, okay? Que seas breve, por Right, because I favor, don't have enough too much time, right? porque ya no tenemos mucho tiempo. Alexandra, are you still? Hola, hola. I think he. Yes, I guess that she lost or her connection is not so good. Well, I'm going to translate what Okay. she has just said All right, in good. the meantime. All right. First of all, she wants thank you for your wisdom on the things that you told us before. And she would like to share her experience during the meditation. Sometimes she saw different things, but in movement. And maybe it is because her mind is not still. Yes, but she was sharing that today. Maybe, okay, can you, maybe how would you know if she cannot come back, okay? Okay, go ahead. She's back now. Okay, go ahead. All right. Okay, go ahead. Just a second. She was telling us that today is the Independence Day in Uruguay, and yesterday they celebrate the Night of Memories, where people go out the streets and sing or dance some music of past years, and talking about to control our emotions. The people nowadays they have a lot of anger and they transmit it to the world and to the people around them. And she was talking about mind, body, and how to get a balance between mind, body, and spirit. Very good question. So, to get that connection, number one, we definitely need to be mindful, being aware of yourself, just like we're doing with meditation. Hablando de la alineación o de tener esta conexión, lo primero que nos recomienda el venerable es estar conscientes de lo que hacemos y pensamos. It starts with the mind. We have to be aware of what we feel is correct, to feel that balance. Empezando con la mente, tenemos que estar conscientes de lo que estamos pensando para sentir ese balance. Because you have to actually think and realize, I want to do this. Porque lo que hacemos es pensar, quiero hacer esto. Once you think and know you want this, then you start to work on the easier one, which is your body. Una vez que piensas y que te das cuenta que quieres hacer algo, entonces ya lo haces un hecho cuando lo pasas a tu cuerpo. This goes right back to the 4 C's, as I told you. To first relax. Let your body be at ease again, not tense. Y esto va de la mano con los 4 C's que nos ha enseñado anteriormente, que nos relajemos, no estemos demasiado tensos. As your body is more comfortable, more relaxed,
it heals itself the way it should. Conforme tu cuerpo está más relajado y menos tenso, se cura a sí mismo. From there, it's our own mindfulness, aware of what we're doing to help ourselves, help our body, what we eat, what we drink, how we exercise. Y entonces así ayudamos a nuestro cuerpo a que se cure a sí mismo y cuidando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que bebemos, lo que comemos y el ejercicio que hacemos. Then from there, taking the time to let your mind get that calm. Y desde ahí permitimos que nuestra mente se tranquilice. Allowing your mind to relax and be at ease. You get to be centered. Permitir que tu mente se relaje te permite también mantenerte en el centro. Then as your body's relaxed, your mind is relaxed. Your spirit gains both together at the same time. Conforme tu mente se va relajando y tu cuerpo también lo logra, entonces el espíritu, how do you say the spirit? It comes together all at the same time. El espíritu viene o se alinea junto al mismo tiempo. In Buddhism, mind and spirit, same thing. En el budismo, ellos conocen a la mente y el espíritu como una sola cosa, But you can como see la it. misma cosa. But you can see it as two, because mind is thinking, but spirit is when you're at peace, when your mind's at peace. Pero las puedes tener separadas porque una es la mente que usas cuando estás pensando y el espíritu cuando estás en paz. That is why Cuando tu mente está en paz. This is why many meditators, even they are not Buddhist, they meditate and they feel closer to God. Es por eso que varios meditadores cuando meditan y se encuentran en paz se sienten más cerca de Dios. Because when you're centered, peaceful, you connect to the power of the universe. Porque cuando estás en paz, también conectas con el universo. Thank you so much, Dr. Klint, and thank you, Alexandra. Okay, next is the Maria Luisa. This will be our last hand. Okay, our question, the last question. Vamos con María Luisa con la última pregunta, por favor. Hola, Y gracias, Alexandra. Muy buenos días a todos. Gracias, venerable. Quisiera preguntarle al venerable, para mí es muy difícil cuando tienes que tomar una decisión en no estar cargada de pensamientos. ¿Cómo hacerle? It is really difficult for her when she has to take a decision, and it is difficult to avoid or to have a lot of wonders and think about many things in your mind. What do you recommend? Continue to practice, poco a poco. Continúa practicando poco a poco. For me, La meditación ayuda mucho, ¿cierto? Sí, she's asking if the meditation helps a lot. yes, it takes time. The benefits of meditation are not instant. Toma tiempo porque los beneficios de la meditación no son instantáneos. It's like they say, Rome wasn't built in a day. Es como dicen, Roma no fue construido en un día. Even in Christianity, the world wasn't created in a day. Incluso nada en el mundo fue creado en un solo día. Even God needed 7 days, right? Incluso Dios se tardó 7 días. So, when we want to build our world to be peaceful, it takes some time. Cuando queremos lograr algo, tenemos que encontrar algo de paz porque todo toma tiempo. In my class for late night meditation, I tell everyone to have just these 2 homeworks that I recommend to you.
En su clase, en la clase del venerable, tiene algunas tareas que nos ha recomendado hacer. I tell everyone, whatever you're doing, have relaxation and awareness. Lo que les dice a sus estudiantes es que no importa lo que estén haciendo, que tengan relajación y conciencia. Because whatever you're doing, you have to be aware of what you're doing, or else you're going to mess up. Porque no importa lo que estés haciendo, tienes que estar consciente de lo que estás haciendo o lo puedes estropear. But it doesn't mean you can't relax as you do it. Pero no significa que no puedas relajarte mientras lo estás haciendo. For example, washing the dishes. Por ejemplo, lavar los trastes. When you wash the dishes, you pay attention, you're cleaning it, but add relaxation. Start to relax as you do it. Pero porque cuando estás lavando los trastes simplemente lo estás haciendo, los estás limpiando, pero te mantienes relajado mientras lo haces. As you do that, an interesting thing will happen. The dishes will be cleaner and you will be happier. Y cuando estás haciendo eso, dos cosas pasan. Los trastes van a estar más limpios y tú vas a estar más feliz. And if you hated doing the dishes before, you might start to love it. Y cuando no te gusta o odias lavar los trastes, es mejor que lo hagas y que le veas el lado positivo. This is important to practice. You know, the 10 homeworks actually helps you get to this. Es cuestión de práctica, incluso las actividades, las tareas rutinarias nos ayudan. It's just that I want to help people realize that you don't live in the past, you don't live in the future. So why not be happy every moment of the day when you are living? Lo que trato de enseñarle a las personas es que se den cuenta que ya no viven ni en el pasado ni en el futuro. Entonces, ¿por qué no tratan únicamente de ser feliz en el momento presente en el que están viviendo? So instead of, hey, go do the dishes, I'm not doing the dishes. En lugar de lavar los trastes enojado, como nos muestra. Instead, all right, doing the dishes, happy. Take out the trash, okay. Hagámoslo de manera feliz como nos muestra. Ok, voy a lavar los trastes o a tirar la basura. It definitely takes time to build this. Definitivamente toma tiempo construir esto. Little by little. Muchísimas gracias. Okay, 1 second, it's not finished. You still continue, right? Oh, that's it. Just little by That's little. it? All right. Poco a poco. Okay. Simplemente hay que hacerlo poco a poco. Muchas gracias. All right. Muy buena meditación. Muchas gracias. Thank you so much and very good meditation. Thank you. Okay. Maria Luisa, continue practice and be patient, okay? Continúa practicando y sé paciente. Okay, and you will get there. Muchas gracias, venerable. All right. All right. Thank you, LP Klint, for being with us this morning. Muchas gracias al venerable Klint por estar aquí esta mañana. And thank you, Jessica, for being our translator. My pleasure, Anita. And do not forget this Saturday morning, okay, we have the beautiful event coming up. Y no olviden que este sábado tenemos el gran evento. Okay, please invite everyone, all the friends that you have joined us the Saturday morning at 7 o'clock. Por favor, inviten a todos sus conocidos, familiares, amigos a unirse a las 7 de la mañana, horario de México. Okay, the room will be open at 6:30 in the morning, half an hour before. La sala va a estar abierta desde las 6:30 de la mañana, media hora antes. Right, so thank you everyone for being here this morning. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Right, thank you, Maria Teresa. Oh, she's not here today. Okay. Gracias. Okay, she's here. Okay, thank She you, was in Maria charge of Teresa. the... Muchas gracias. Buen día y bendiciones para todos.
todos. Que tengan buen día. Gracias. Hasta noche. Hasta noche. Bye bye. Bye bye, Lili. Okay, hasta noche. Gracias. Gracias, Nida, gracias. Hasta noche. Okay, thank you, Alexandra. Graciela. Gracias, Nida. Abrazos. Gracias, gracias. Hasta noche. Esta noche. En la noche. Hasta noche. Hasta noche, okay.